organización, nacionales e internacionales que acompañan esa importante rueda de prensa. Un agradecimiento especial a Kerry Kennedy, presidenta de la organización Robert F. Kennedy, por estar en nuestro país, por su preocupación e interés en conocer la grave situación de derechos humanos en nuestro país, pero por sobre todo llevarse esta información y hacer incidencia para que el mundo conozca lo que realmente está pasando en El Salvador. Los ejemplos que ella daba son el claro reflejo de lo que por 3 años en nuestro país han estado pasando miles de salvadoreños, hombres y mujeres inocentes que se cuentan por miles, que no han tenido derecho al debido proceso, no han tenido derecho de audiencia, no han tenido derecho de defensa, no han tenido derecho a un juicio justo, a algo tan importante como lo es la presunción de inocencia. Le hemos dado a conocer las graves violaciones de derechos humanos en todo el sistema penitenciario de El Salvador, mismo que se quiere ahora vender al mundo como un modelo, pero que la realidad dice todo lo contrario. Realmente nos alegramos en haber compartido con esta importante organización defensora de derechos humanos lo peor que le puede pasar a una persona inocente estando injustamente encarcelada en los centros penitenciarios, que es perder su vida. A este día tenemos la confirmación de 393 víctimas mortales, por lo menos, salvadoreños y salvadoreñas que no han tenido derecho a una segunda audiencia. Antes de esta anhelada audiencia les llegó la muerte, porque los dejaron morir en centros penales o porque permitieron que los mataran en los mismos. Agradecemos de verdad el coraje, el valor que han tenido estas mujeres, estas abogadas, estas representantes de esta importante organización, Robert F. Kennedy en Estados Unidos, de venir y conocer y trasladar esto al mundo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Kerry Kennedy y su equipo de la organización Robert F. Kennedy de Derechos Humanos. También Cristosal, Socorro Jurídico Humanitario, y Movir estuvo en algunos eventos con nosotros porque ellos son los defensores verdaderos de derechos humanos. A pesar de los acuerdos de paz, era muy importante la fundación de la Procuraduría de Derechos Humanos en el país. No se ha pronunciado de esas graves violaciones hasta de lesa humanidad que ha ocurrido en El Salvador los últimos 3 años. Yo quiero a nuestros países, El Salvador, Estados Unidos, estamos vinculados desafortunadamente por la guerra y ahora por este régimen de excepción. Ahora Estados Unidos tiene régimen de excepción, un país con 250 años de un país democrático en defensa de derechos humanos. Lamentamos que el Acta de Enemigos Extranjeros, conocido como Alien Enemies Act en Estados Unidos de 1798, es el nuevo régimen de excepción en Estados Unidos. Como dijo Kerry, sigue el mismo patrón en El Salvador. Hacen miles o en este caso cientos, pero arrestos arbitrarios, la mayoría de personas inocentes, migrantes en Estados Unidos, aquí en El Salvador, personas vulnerables y de extrema pobreza que no tienen ningún vínculo con pandillas. Junto con algunos criminales, pero la mayoría personas desvinculadas con organizaciones criminales. Suspenden debido proceso el mismo régimen de excepción y el Alien Enemies Act de Estados Unidos. Suspenden la presunción de inocencia. Y ahora Estados Unidos envía inmigrantes a SECOT, un centro de confinamiento contra terrorismo. Y sabemos con los mismos testimonios que no es solo SECOT,
pero también Mariona, Izalco, Apanteos, los otros centros penitenciarios y Bartolinas, donde ha ocurrido graves violaciones de derechos humanos, que creo que Kerry lo detalló muy bien, la deprivación de comida, de agua, 250 hombres o mujeres en una celda para 50, un inodoro para 250 personas sin agua, y poniendo yodo en la comida de los hombres, que tiene un sabor horrible, y que no hay atención de salud adecuado, y otros. Y igual como Alien Enemies Act, como hemos visto en los reportajes, ha capturado gente por tener un tatuaje de autismo, porque su hermano es autista. Un venezolano que es gay, que hace maquillaje para las competencias de belleza, por su corona de la competencia de belleza está capturado y enviado a Secot. Igual como el CIS, hemos tomado varios casos en las comunidades donde trabajamos. Por ejemplo, la isla Espíritu Santo, tenemos un joven por tener un tatuaje de una rosa, el nombre de su mamá está encarcelado ahí en Mariona. Entonces, estamos aquí compartiendo este espacio, agradeciendo a los defensores de derechos humanos de El Salvador y Estados Unidos, que vamos a unirnos para hacer más fuerte esta defensa para los derechos humanos. Gracias. Gracias por la paciencia. Yo nada más quería hacer unos comentarios sobre la situación de la política migratoria de Estados Unidos y derechos humanos. Creo que es muy fácil ser indiferente ante una situación en que un grupo o unas personas lejanas a uno pierde sus derechos. Pero lo que hemos aprendido en estos días es que nuestros derechos son interconectados unos a otros. Y no únicamente adentro de una comunidad, una familia o un país, sino que entre todos los países. El respeto para los derechos humanos en un país tiene un impacto en todos los países. Y en ese sentido, nosotros como Cristosal estamos muy preocupados después de haber tenido o sostenido conversaciones con familias de migrantes en Estados Unidos que actualmente viven bajo una política de terror dirigido a la población migrante en Estados Unidos, y el miedo que sufren ante la posibilidad de sufrir una detención o deportación arbitraria sin la más mínima posibilidad de ejercer la defensa o el debido proceso. Y sabemos que la amenaza más fuerte que sostiene esa campaña de terror es la amenaza de terminar desaparecido en el centro de confinamiento de terrorismo en El Salvador. En ese sentido, nos da mucha tristeza de que el presidente Bukele ha buscado construir una relación de confianza y cercanía con el gobierno de Estados Unidos, no para defender derechos de la población migrante, no únicamente los salvadoreños, pero de todos los de América Latina. Y el gobierno de El Salvador ha asumido un rol de ejecutor de la parte coerciva de una campaña de terror en contra de la población migrante en Estados Unidos. Antes de esa situación, Cristosal, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil venezolana y familias de personas venezolanas que han sido desaparecidas en el Secot, abrimos una plataforma de denuncias y hemos recibido 140 casos presentados por familias venezolanas. Uno fue de una familia, una persona salvadoreña, entonces 139 venezolanos y un caso salvadoreño. Quería nada más compartir algunos datos generales que surgen del primer ejercicio de registro. 40% de ese grupo, que representa el 55% de los 250 que fueron
deportados al SECO tenía algún tipo de protección migratorio, que sea TPS o en proceso de solicitar asilo o tenía ya asilo. 90% de estas personas no tenían antecedentes penales, no tenían ninguna razón por la cual están ahora privados de libertad en un centro penal en El Salvador. Y quizás comentarles también de que esta población, además de ser o haber sufrido una deportación y ahora detención arbitraria, se encuentra en un agujero negro judicial. No tienen dónde hacer efectivos sus derechos ante alguna jurisdicción aquí en el país. Nosotros como organización estamos comprometidos a acompañar estos casos y hemos presentado 39 recursos de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional en El Salvador. Sabemos de que en el marco del régimen de excepción, sean familias de personas detenidas de manera injusta, han presentado más de 7.200 casos de habeas corpus y menos de 1% ha sido resuelto. Hasta ahora, la Corte, el sistema de justicia en El Salvador ha sido o no ha tenido la independencia suficiente para intervenir a proteger derechos de personas acusados de delitos sin pruebas. Y estamos muy preocupados porque ahora esa pérdida de derechos se ha internacionalizado. Nosotros hemos contactado directamente con 51 familias para profundizar la información sobre los casos y estamos convencidos de que hay muchas personas que han sido enviados de Estados Unidos a El Salvador cuyos derechos están siendo gravemente violados. Quizás termino con una pregunta. ¿Cuál es la necesidad de que Estados Unidos esté enviando personas a los centros penales de El Salvador? Si en Estados Unidos hay muchos centros penales, hay muchos centros de detención migratorio. Lo que ofrece El Salvador es la posibilidad de detener personas de manera indefinida, libre de algún tipo de restricción, como es el Estado de Derecho o órdenes de cortes. Las personas que son enviados por Estados Unidos a El Salvador pueden ser detenidos sin lo más mínimo respeto a sus derechos humanos. Entonces, en la ronda de preguntas y respuestas estamos preparados para también responder a preguntas sobre los casos de personas deportadas al Centro de Confinamiento de Terrorismo. Gracias. Voy a ahora dar nuevamente el micrófono o los micrófonos a nuestra amiga Kerry y pueden dirigir sus primeras preguntas a ella por el tema de la traducción y luego si tienen preguntas para nosotros, pues estamos aquí para atender hasta donde podamos ver.